día, 3 minutos, y nos conectamos con ustedes nuevamente a nivel nacional. Saludamos a toda la gente que empieza a conectarse a través de Facebook Live, y además porque volvemos a la discusión que estábamos teniendo hace algunos minutos y que sin duda alguna es la discusión que está teniendo el país. Lo que reveló la revista Semana sobre las carpetas o perfilamientos a periodistas, a políticos, a líderes sociales, etcétera, etcétera. Y lo que nos queremos preguntar en este programa es si este perfilamiento, este seguimiento a periodistas se está convirtiendo en una política de Estado, y en una política de Estado del presidente Iván Duque. ¿Y por qué hablamos de política de Estado del presidente Iván Duque? Porque, Valeria, habíamos mencionado que esta no es la primera vez que se habla de perfilamientos a periodistas o de algún tipo de relación extraña con los periodistas. Acuérdese usted también que tuvimos una publicación de la Liga contra el Silencio, conglomerado de medios, entre otras cosas, en donde hablaban de cómo desde la Casa de Nariño había uno de los asesores, altos consejeros del presidente Iván Duque, que estaba participando en el desprestigio a través de redes sociales de periodistas. Y no es la primera vez que se habla de este tipo de temas en el gobierno del presidente Iván Duque. ¿Se está hablando de algo sistemático? ¿Estamos hablando de que ya es una política de Estado de parte de este gobierno, a pesar de que hemos visto que el presidente Duque se ha pronunciado y ha dicho que rechaza cualquier tipo de seguimiento a periodistas? Pues sí, además, Camila, pues aparte de lo que usted cuenta, que eran esta bodeguita uribista, que hablamos acá bastante de eso, pues también desde que el presidente Iván Duque se posicionó, ha habido muchos escándalos dentro de los militares y dentro del ejército, específicamente la forma como han utilizado la inteligencia. La revista Semana ha sido la encargada de revelar parte de estos escándalos, chuzadas del ejército a la Corte Suprema de Justicia, seguimiento de periodistas a la revista Semana. También vimos una lista de oposición que de pronto sacó el ejército por Twitter. En este momento estamos hablando de perfilamiento y listas a periodistas. Entonces uno se pregunta, pues, ¿qué entiende el ejército por oposición? ¿Cómo está monitoreando y por qué está monitoreando el ejército la oposición? ¿Por qué se consideran a periodistas independientes o críticos del gobierno de pronto una amenaza a la seguridad nacional? ¿Qué es lo que está pasando? Y pues ya vale la pena pues entenderlo, porque ya lleva el gobierno diciendo que está investigando, pero pues no ha habido respuestas específicas sobre el tema, Camila. Por eso permítame saludar a Jonathan Bock, que es de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan, bienvenido, gracias por acompañarnos, y esa es la pregunta que yo quiero hacerle. Yo sé que mucho se ha hablado sobre el tema de los militares, del ejército, las carpetas, etcétera, etcétera, pero estamos viendo en este gobierno, en el gobierno del presidente Duque, como un accionar sistemático en contra de periodistas o de persecución de periodistas, de buscar qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando, de desprestigiarlos y demás. Hola, Camila, buenas tardes a ti y a toda la mesa. Pues yo creo que esa es la pregunta que sin duda está rondando y con la que le tenemos que dar varias vueltas. Yo no quisiera creer que esto se trata de una política de este gobierno. Sin embargo, hay varios momentos y situaciones que son de la máxima gravedad, que no han tenido la respuesta más favorable por parte del gobierno, y tampoco hemos visto que se hayan tomado acciones, ¿no? Como estaban mencionando, pues tenemos el caso de la lista de oposición que apareció en el ejército, tenemos todo este caso de la bodeguita, que yo creo que de alguna manera no la podemos sacar dentro del rompecabezas de piezas que está, de lo que estamos conociendo. Porque si entendemos que esto que acabamos de conocer es parte de un espionaje o de unas indicaciones políticas, pues sí estaría muy relacionado con lo que con lo que se conoció como la bodeguita. Creo que en este momento es en el que el gobierno tiene que dar un paso muy firme, que sirva para restablecer también la confianza en el gobierno, y que sirva también para mandar ese mensaje que precisamente esto no es una política de su gobierno, que los periodistas no son considerados como enemigos, que los periodistas no son criminales, y hasta ahora creo que le falta, ¿no? Que le falta entender la magnitud de lo que está sucediendo. Pero Jonathan, permítame, yo lo interrumpo ahí, porque usted dice lo de la bodeguita no lo podemos dejar de lado y no lo podemos apartar de la ecuación. Y yo, ¿por qué le hablo de la bodeguita y por qué le encuentro yo por lo menos una relación a lo que conocimos de las carpetas este fin de semana en la revista Semana? Y es que una de las declaraciones que aparece de las fuentes de la revista Semana dice que una de las funciones de esa información que se encontraba era precisamente para después vendérsela a portales
digitales que eran afines al gobierno. Y uno sí está viendo que últimamente o desde hace algún tiempo hay unos portales que se dicen periodísticos y que esa es la fachada que presentan, que son afines al gobierno y que tienen información y uno dice, oiga, ¿será que esa información la están consiguiendo entonces de inteligencia militar? Sí, eso digamos que entre las conclusiones a las que uno puede llegar es que efectivamente se entendía que la información que querían buscar de los periodistas era precisamente una moneda que les sirviera a ellos utilizar cuando salieran investigaciones, es decir, una manera de poder tener datos, fotografías o con quién se entrevistaba o fuentes que los pudieran encasillar y que pudieran fácilmente decir, no, pero es que determinado periodista hace parte de o es simpatizante de las FARC o hace parte de algún grupo político y de una orilla ideológica, ¿sí? Yo creo que sí es parte también como de la ecuación y estoy de acuerdo y creo que ese es uno de los puntos en los que toca profundizar más para ver si esta red es aún más compleja y que tiene un brazo también que se estaba desplegando por redes sociales y que está alimentando portales que se ocupan de desprestigiar o de acusar de manera pues injusta, sobre todo a periodistas y a medios de comunicación. Claro, Jonathan, a mí me gustaría volver sobre su respuesta inicial porque me parece que es sensata y pone unas buenas coordenadas ecuánimes, yo no diría objetivas y neutrales, pero sí bastante justas en este debate. Una cosa es una política de Estado, otra cosa es una política de gobierno y otra cosa es ciertamente la sistematicidad que de pronto se ha podido venir encontrando a lo largo de estas investigaciones. En ese orden de ideas y simplemente de manera conceptual, de manera muy pedagógica y memotécnica para nuestros oyentes, ¿usted cree que el simple hecho, por grave que este sea ciertamente, de la sistematicidad convierte esto en una política de Estado o peor aún, como lo quieren hacer buenos, una política de ciertos gobiernos que curiosamente son siempre de centro-derecha? Nosotros hemos hecho el ejercicio de revisar y desde 1978 del Estatuto de Seguridad con el presidente Turbay, no ha habido ningún gobierno que haya escapado a un escándalo de seguimientos a periodistas. Sí, bien sea esto porque es una instancia de inteligencia de los militares, de la policía o del DAS, por supuesto, o de la Fiscalía, como sucedió con el caso Andrómeda durante el gobierno de Juan Manuel Santos. No ha habido ningún gobierno que haya estado exento de tener algún escándalo de seguimiento. Yo creo que esto, pues, más allá de si lo catalogamos como una política de Estado, sí nos habla de que los periodistas han estado bajo la mira de distintas instancias de inteligencia, y esto es sumamente pues perjudicial para una democracia, y lo vemos y lo sentimos. Nosotros hemos dicho que no solamente esto es un atentado contra los periodistas que aparecen en estas carpetas, sino es un mensaje intimidatorio para la prensa en general, que la entidad más con mayores recursos, más fuerza, con la entidad más potente del Estado, tenga los recursos y tenga las órdenes para hacer seguimientos indiscriminados a periodistas, pues es gravísimo y nos ataca a toda la prensa. Y como digo, esto no ha sido solamente en este momento, sino que ha sido en los gobiernos anteriores también hemos tenido. ¿Y qué es lo que pasa y cuál es la semilla que deja que esto lo volvamos a reciclar y que lo volvamos a encontrar cada 4 años o cada 6 años? Pues es precisamente la impunidad, y que no hay unas investigaciones concretas que muestren quiénes son los responsables, no solamente los autores materiales, sino los intelectuales. Pero permítame, porque en esta oportunidad usted dice, nosotros hemos investigado todos los gobiernos, no hay ninguno que se salve, pero en esta oportunidad tenemos algo adicional, y es el tema de las redes sociales, el tema de la digitalización, el tema de los datos, y cómo incluso se puede desprestigiar a la gente a través de esos mecanismos de redes sociales y de portales de internet que usan la fachada de medios de comunicación, pero realmente son propaganda de algún tipo de movimiento político o de pensamiento en particular. Y por eso está con nosotros también Carolina Botero, que es de la Fundación Carisma. Hace poco hablábamos con Carolina precisamente sobre las preocupaciones que tienen algunos sobre los datos que se puedan recoger de la ciudadanía a través de la aplicación de la Corona App. Y precisamente cuando vemos este caso de las carpetas es que decimos, oiga, este es el temor precisamente. Carolina, y por eso he querido invitarla hoy nuevamente aquí a Mañanas Blue. Bienvenida.
Hola Camila, muchas gracias por la invitación. Y quería a usted preguntarle sobre la parte digital y es el riesgo que hay ahora frente a los datos que se tiene de la ciudadanía a través de mecanismos digitales como redes sociales, como aplicaciones, etcétera, etcétera, y que posteriormente esa información pueda ser utilizada, como en este caso, para perfilar periodistas o para desprestigiarlos a través de portales de Internet. Claro, digamos que el perfilamiento es una actividad que hace, pues diría todo el mundo como en una generalización, pero se utiliza para contratar personas, para investigar sobre alguien. Esto es algo que se hace con alguna facilidad. El grave problema, creo, en este caso es que lo hace un organismo que precisamente casi que la única prohibición que tiene es hacer eso, porque si recordamos la ley de inteligencia le prohíbe hacer trabajo que tenga que ver con discriminación por salud, por religión, por política, por lo que sea. Y ahí es donde está quizás el meollo del asunto en este caso, y es, aunque el perfilamiento y el acceso a datos en forma masiva lo tenemos, no puede un organismo de inteligencia hacerlo. Pero ahí permítame interrumpirla sobre eso porque me parece importante, porque muchos oyentes dirán, pero bueno, ¿qué era lo que estaba haciendo el ejército que no se pudiera? La inteligencia, un perfilamiento que al final lo puede hacer cualquiera cuando va a contratar a alguien en una empresa, mira en sus redes sociales para ver si es un borracho, si no es un borracho, si es responsable, si no es responsable. Eso lo hace cualquiera a través de una escaneada de las redes sociales de a quien va a contratar. Algo similar era lo que estaba haciendo, en cierta medida, la Oficina del Ejército de Inteligencia. Pero ¿por qué aquí es ilegal? O sea, jurídicamente, ¿por qué no se puede hacer? Para que le expliquemos a los oyentes y no digan, oiga, es que esto lo puede hacer cualquiera. Exacto. No se puede hacer porque ellos están sujetos a la ley de inteligencia y precisamente, aunque tienen la capacidad de hacer monitoreo del espectro, su actividad tiene que estar inscrita en el marco de lo que se llama una orden de autorización del superior jerárquico. Es decir, para hacer cualquier actividad de inteligencia ellos tienen que contar con la autorización de qué van a hacer, cuál es el alcance, por qué están persiguiendo a alguien, etcétera. Y eso tiene, y dentro de los fines de la ley se prohíbe que lo hagan con fines discriminatorios por la opinión política, por religión, etcétera. Entonces, cuando tú ves una investigación tan sistematizada contra opositores, periodistas, por el trabajo que hacen, etcétera, lo que dices es, están haciéndolo con un fin discriminatorio que no podrían hacerlo. Y encima les preguntan, ¿dónde está la orden? Y la orden no va a aparecer, no existe. Luego, por eso es ilegal. Lo que podríamos hacer en cualquier momento a este grupo de personas, a los organismos de inteligencia que tienen un poder, además intimidatorio importante, les está prohibido. Ahora, no significa que no puedan hacer ningún perfilamiento, por el contrario, yo esperaría y me gustaría que la inteligencia tenga unos buenos perfiladores y lo hagan bien, porque si se trata de un golpe de Estado, de un tema criminal, de ciberseguridad, de una serie, uno esperaría que sí estén trabajando con eso. Luego ellos tienen que tener las herramientas, pero su uso debe ser controlado. Y en mi opinión es sobre todo eso lo que ha faltado, porque todos los escándalos los sacan son los periodistas. Son cosas que están haciendo oculta y nunca ha sido una revisión interna o la comisión legislativa que debe vigilar el cumplimiento de la ley de inteligencia, etcétera. Aquí hay un desborde, un abuso de las facultades que tienen, pero que usan indebidamente, ilegalmente en este caso, porque no se ciñen al tema al marco jurídico de inteligencia. Permítame, Carolina, porque quiero preguntarle, Jonathan, porque estoy viendo aquí un comentario de un oyente a través de Facebook que se llama Luis Fernando Lugo Moreno. Y dice Luis Fernando Lugo Moreno que da risa que los mismos periodistas enmermelados hablen de libertad de prensa. Y yo sí quisiera que usted, desde la Fundación para la Libertad de Prensa, ayer que precisamente se estaba hablando del Día de la Libertad de Expresión, del Día de la Libertad de Prensa, y usted particularmente, Jonathan, que hizo una investigación profunda sobre la pauta oficial en los medios de comunicación a nivel nacional y cómo debería darse este discurso que ha surgido y que surgió directamente del partido de gobierno, porque quien empezó a hablar de periodismo enmermelado fue el partido de gobierno durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y esta retórica que ha venido utilizando un sector del país para desprestigiar a los periodistas diciéndoles enmermelados. Y quiero que ustedes desde la Fundación para la Libertad de Prensa nos hablen de eso y nos hablen de ese concepto que ha hecho carrera en el país.
Pues yo creo, Camila, que ese es un punto fundamental y lo que yo me refería al principio sobre la necesidad de que el presidente Iván Duque entienda y se comprometa más con el periodismo independiente, parte de ahí precisamente, parte de mandar un mensaje de respeto total a la prensa, de acabar con esa etiqueta que están poniendo de periodismo enmermelado, que es una etiqueta fácil y sencilla de utilizar en redes sociales, pero que no solamente es eso, sino que va generando daño y va haciendo que una mella entre varias partes interesadas seguramente en poder desacreditar a los periodistas, sobre todo cuando estos sacan investigaciones que pueden significar. Además, Jonathan, con algo adicional, y es que se le sumó, y también es algo que uno está viendo constantemente y publicado a través de estos portales que uno no sabe si son periodísticos o de propaganda o lo que le están haciendo la tarea a algún tipo de partido político en particular o algún congresista o a alguien, y es lo mismo está pasando con la alcaldía de Bogotá, en donde entonces cuando algún periodista habla de la alcaldesa de Bogotá, si habla a favor o en contra, es porque o le dieron el contrato de unos 6.000 millones de pesos, que yo no tengo ni idea de qué contrato hablan, o no le dieron el contrato. Por eso le pregunto yo a usted directamente, que usted hizo la investigación sobre la pauta oficial en medios de comunicación a nivel nacional. Sí, Camila, y ahí estoy completamente de acuerdo, y el mensaje por eso tiene que ser muy claro, y el mensaje tiene que ser al presidente, que tiene que venir de él y tiene que decir que esto es que este es un país y esto es una democracia donde se respeta el trabajo de los periodistas y donde de ninguna manera se puede permitir este tipo de etiquetas de periodismo enmermelado. Eso es un tema puntual, y yo creo que sobre esto, y es algo que quiero subrayar también, es importante respaldar y apoyar y arropar a los periodistas en este momento especial, porque pongámonos en los zapatos de un periodista que no tenía ni idea, por supuesto, que estaba siendo objeto de estos perfilamientos, y se encuentra en estas carpetas, un periodista joven que está empezando la carrera o un periodista veterano, da igual, aquí estaban por igual, estaban siguiendo a fotógrafos, a freelance, a independientes, jóvenes, veteranos, a todos, y este es el momento de arropar y de mandar un mensaje de que la labor que ellos están haciendo es una labor fundamental para la democracia, que ellos no son los culpables y que ellos de ninguna manera están haciendo las cosas mal. Parece lógico y parece evidente, pero es importante decirlo y volverlo a decir, y creo que sería fundamental que sea el presidente quien dé ese mensaje, porque precisamente ha hecho carrera pues todos estos, por un lado, blogueros y medios que sirven a unos propósitos políticos y que no hacen parte del periodismo, y creo que es muy importante que también que ese daño que están haciendo, o que ese daño que están haciendo algunas figuras públicas, estigmatizando a parte de la prensa, pero mire, Jonathan, pues quede en evidencia por parte también del presidente en este caso. Y frente a lo de la pauta, pues nosotros precisamente estamos cada vez más haciendo un poco más de transparencia para que esto sea claro y que no se pueda hacer carrera de ese mensaje de enmermelados. María Alejandra Villamizar, una de las periodistas que fue, digamos, perfilada por la inteligencia del Ejército, justamente trinó ayer o hoy diciendo que el fiscal general de la Nación, el señor Barbosa, y además el señor Rafael Guarín, habían puesto unos trinos ya como funcionarios estigmatizando el trabajo que ella había hecho con el ELN, unas entrevistas específicas diciendo que esto era básicamente pues una apología pues al delito, que se permitiera, y que era vergonzoso que se le permitiera a grupos terroristas del ELN tener espacios de entrevistas en medios de comunicación. Y después uno, reglón aparte, ve cómo la inteligencia del Ejército empieza a perfilarla. ¿Usted cree que esta clase de afirmaciones por parte de servidores públicos que estigmatizan el trabajo de medios de comunicación está teniendo unos efectos y también podría ser una de las posibles causas por las cuales esto lleva, digamos, a que el Ejército haga estos trabajos de perfilamiento? Por supuesto que sí, y lo hemos denunciado desde la FLIP cada vez que ocurren, cada vez que senadores, cada vez que representantes del Centro Democrático, o cada vez que distintos funcionarios o integrantes de otras corrientes políticas generan mensajes que estigmatizan a la prensa, y precisamente crea esto. En este momento todos deberíamos estar arropando a Blue, que es uno de los medios, por ejemplo, que ha sido parte de estos perfilamientos y de estos señalamientos, y no deberíamos estar diciéndoles
periodistas enmermelados. Sí, es claro, es evidente lo que se necesita, y sin embargo no está sucediendo, y no está sucediendo en buena parte por esos mensajes estigmatizantes que vienen de buena parte de los funcionarios. Entonces, esto es inadmisible, y esto es lo que necesitamos, que haya una voz fuerte dentro del gobierno, y que diga precisamente esto, para que pues no se siga estigmatizando, no se siga señalando al periodista como el culpable, como quien está haciendo pues una tarea para algún expresidente o para algún funcionario, ¿no? Creo que este es el momento de arropar a la prensa. Que es lo que ha hecho Carrera, así es. Gonzalo, de hecho tenemos pregunta de los oyentes precisamente sobre eso, sobre lo que estamos hablando, de la forma en que se está estigmatizando periodistas y demás. Pues más que preguntas, son comentarios que nos están llegando, Camila, y yo secundo lo que usted mencionaba hace cuestión de minutos, ¿no? Cómo nos están llamando que somos trabajadores de la izquierda, que trabajamos para Cuba, que algunos periodistas trabajan para Al Qaeda, que estamos enmermelados, que no dejamos gobernar, que si somos comunistas, etcétera, etcétera. Señor Bock, usted habla de que hace falta que una voz fuerte salga al aire y comente, básicamente le dé un paradón a esta cantidad de mensajes que están llegando en contra de los periodistas. ¿Pero usted no cree que el daño ya está hecho? ¿Usted cree que si el presidente o expresidente Álvaro Uribe sale a decir no se meta más con los periodistas, bájenle un poco el tono, eso va a ocurrir? ¿O ya el daño está hecho? No, por supuesto que el daño ya está hecho, ¿no? Ya tenemos que remitirnos a esto que acaba de conocerse, y es que son decenas de periodistas donde hay anotaciones en las carpetas puntualmente que dice: este es un simpatizante de las FARC, este es un simpatizante de la causa chavista bolivariana, este es musulmán. Sí, son anotaciones y son conclusiones que generan estigmatizaciones, o por su y además en muchos casos, pues hay que decirlo, erróneas, ¿no? Que no son reales, y que no debería importar, ¿sí? Si yo simpatizara con la causa chavista, o si yo simpatizara con alguna otra corriente ideológica, pues eso no es motivo suficiente para que el ejército me esté haciendo perfilamientos y me tenga en sus carpetas y me tenga como un objetivo y hagan análisis de mí en ese sentido. Entonces, el daño ya está hecho, por supuesto, y estamos en un punto de quiebre en el que es indispensable que estas voces, bien sea de figuras políticas tan importantes en el país como del senador Uribe, pero por supuesto que esto tiene que estar en cabezas del presidente, quienes tienen que mandar ese mensaje, porque de lo contrario lo que están haciendo es alimentar pues precisamente esto que estamos viendo. También nos acompaña Ignacio Gómez. Ignacio Gómez trabaja en Noticias 1, es el subdirector de Noticias 1, pero además uno de los creadores también de la Fundación para la Libertad de Prensa, uno de los primeros miembros de la FLIP. Ignacio, bienvenido, gracias por acompañarnos y sumarse a esta discusión. Estar con ustedes. Ignacio, usted pertenece a uno de los medios de comunicación que más se ha estigmatizado, que los acusan de estar en contra del gobierno, del Centro Democrático, del uribismo, etcétera, etcétera. Yo le pregunto a ¿usted cree que esto que estamos viendo hoy, usted lleva mucho tiempo en el oficio, es básicamente una política de Estado frente a los periodistas? Jonathan dice, esperemos que no, por eso tenemos que pues esperar un pronunciamiento contundente y sólido de parte del presidente de la República. Pero con lo que hemos visto, ¿usted cree que acá hay un accionar sistematizado en contra de los periodistas? Yo creo que no es, como lo planteaba alguien en la mesa, una política de gobierno, digamos que eso tiene una especificidad de los gobiernos, sino que efectivamente hay pruebas contundentes, históricas, judicialmente radicadas y judicialmente embolatadas también, de que esto es una política de Estado. Repito, no se trata de un gobierno. Ayer precisamente estaba yo trinando que a mí me interceptaron, y de eso hay pruebas, y todo fue denunciado desde el Viper, el telefax, no podían interceptar la máquina de escribir en 1986, pero lo intentaron. Es decir, hay una estructura policial del gobierno de Colombia dentro de las Fuerzas Armadas que hace ese tipo de cosas, pero no solo eso, que las hace mal, que las hace mediocremente,
que las hace en contra, pasando informes contrarios a los hechos que encuentra. Por ejemplo, la ficha que está publicada por Julián Martínez, creo, dice que yo soy de las FARC porque escribí el libro del complot del Copacabana, en donde denunció el tráfico de armas de las FARC y explico sus rutas y sus protagonistas. Dice que yo soy del ELN porque escribí La última misión de Werner Mauss, donde denuncio las negociaciones de un alemán, del gobierno alemán, con el ELN. Entonces, en ese sentido, yo pedía también que me metieran de paraco, porque de lo que he publicado mucho es de paramilitares, o que me metieran como propias tropas, porque he publicado lo de los falsos positivos, porque he publicado muchas historias de corrupción militar y sobre todo el involucramiento de la cúpula militar en crímenes de lesa humanidad. Entonces, Ignacio, de lo que se trata es de ser objetivo. Por otra parte, se preguntaban por las consecuencias de esto. Las consecuencias están también documentadas y Jonathan Bock nos puede ampliar eso. Y es que por ahí comenzó el asesinato de Jaime Garzón. A Jaime Garzón, el preámbulo de su asesinato son sus fichas en la inteligencia militar, que fueron encontradas dentro de la investigación judicial, tal como son las fichas actuales que le están haciendo a los periodistas. Entonces, Ignacio. Sí. Sí, perdón, es que quería entrar en el contenido de esas fichas y precisamente cómo afecta nuestro trabajo, las repercusiones en el trabajo del periodista, porque usted nos dice que esto le ha pasado desde 1996. Cuando uno se da cuenta que esta serie de fichas que son vigiladas, que son miradas, en esas fichas, entre otras informaciones, está la relación con las fuentes. A lo largo de los años, para que la gente entienda que no solamente se trata de estigmatizar, ¿qué ha pasado con esa relación con las fuentes? Yo no sé cuántas fuentes mías han sido, como les estaba explicando antes, asesinadas, silenciadas, intimidadas. No sé cuánto de la información que no he recibido se debe precisamente a esa intimidación. Pero sí sé algo, que el abogado del ministro de Defensa y el abogado de Álvaro Uribe Vélez, no sé si con base en esas fichas, están haciendo un acoso judicial contra Noticias 1, pero contra mí, contra otros miembros de la redacción. Entonces no se trata simplemente de que cogieron una ficha e hicieron unas anotaciones, sino que es un hecho que esa información circula y que esa información no solo se utiliza para decir estupideces fascistas y neonazis que escriben calificándome a mí, por ejemplo, como castrochavista, cuando fui el primero que fui a investigar allá la corrupción de Hugo Chávez y saqué el documental en 2002 de los pecados de Chávez. Ignacio, Entonces, pero precisamente el chavista. sobre eso que usted está diciendo, la estigmatización al periodista, como la forma en que hoy en día existen las redes sociales, por eso está Carolina con nosotros, para desprestigiar a los medios y al periodista como tal. Cuando se habla de algo del gobierno del presidente Duque, la polarización llegó ahora a que se pregunta entonces qué pasa con Claudia López. Y acá tengo a Ricardo que se llama Ricardo AHC, en Facebook, constantemente preguntando que entonces por qué, por ejemplo, Noticias 1 no habla de los contratos de Claudia López, que si es por los contratos de pauta, que por qué Blue Radio, Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, no habla de Claudia López, que cuando Claudia López hace una cosa nosotros no decimos nada. ¿Por qué razón es que estamos viendo esto? En donde se está hablando de unas carpetas del ejército y surge entonces una pregunta sobre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que es que ¿por qué no se habla de Claudia López? El punto me parece perfecto. Ahí tenemos a Jonathan Bock y tú mencionabas el estudio de pauta oficial. Jonathan Bock lo tiene o en la cabeza o al frente. Entonces pueden preguntarle a Jonathan Bock cuánta publicidad ha recibido Noticias 1 de la alcaldía de Claudia López y qué relación tiene esa publicidad con la publicidad que ha recibido cualquier otro medio. Y eso me parece importante. Ahí nos tiene los hechos. Lo importante es que en los grupos de neonazis y de hackers y organizados por delincuentes de Estados Unidos, pues eso es obvio que la información
toda es falsa, excepto la que utilizan para dar sus golpes criminales. Claro, por eso, Jonathan, porque es que eso queda zumbando en la audiencia y las audiencias empiezan a utilizar y entonces acá, por ejemplo, periodistas enmermelados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de Claudia López? ¿Qué es lo que está pasando con lo de la alcaldía? Ahora el tema de enmermelados, entonces Yo sí dicen que le pediría a Jonathan que aclarara los datos ahí. Jonathan. Para aclararle a la bodega neonazi. Jonathan, lo escucho. ¿Jonathan? Sí. Pues digamos que frente a la nueva alcaldía de Claudia López todavía no hemos hecho la investigación de publicidad oficial porque pues apenas están empezando a hacer los contratos. Pero el punto en general... pero no hay ninguno. No hay pauta registrada. Que la muestre el neonazi. Que la saque. Jonathan, lo escucho. Es decir, no tenemos hasta ahorita estudios de parte de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre la pauta oficial y cómo se ha entregado en esta administración. No, porque esos son contratos que apenas se están firmando y no hemos tenido el tiempo para poder hacer el seguimiento. Digamos que lo de la publicidad oficial es algo que sin duda pues es importante generar más transparencia y esto, pero no puede ser tampoco el caballito de batalla para señalar que los medios que no nos gustan son medios enmermelados o que no están haciendo la investigación a determinados medios, ¿no? Yo creo que eso es una cortina de humo que finalmente lo que genera es que pues no poder señalar y poder estigmatizar a los medios o a los periodistas que están haciendo distintas investigaciones con las que un sector político no está de acuerdo. Venga, Ignacio, es que usted acaba de decir, bueno, yo lo he escuchado y lo he leído en varias oportunidades hablando de estos movimientos neonazis, así como usted los califica, incluso de los hackers que actúan desde el exterior, pero obviamente no lo hacen de forma aislada. Me imagino que usted con su experiencia ha logrado establecer el servicio de están en Colombia esos grupos. Está perfectamente documentado cómo se organizó y está también perfectamente documentado que a los miembros de esa bodega que se reunió en el Nogal, entre ellos estaba la persona que recibía la información falsa de los informes militares que se redactaban en la brigada. Eso es sumar 1 más 1. Pero entonces, ahí, Ignacio, lo que estamos diciendo es que estos informes, la información que está recogiendo inteligencia militar, se está publicando en unos portales. ¿Eso es lo que usted nos está diciendo? Y que ya es una realidad, que es un hecho. Esta información la tengo de la revista Semana. Que es lo donde mismo. Habla que un señor que es neonazi y maltratador de mujeres era el que a sueldo publicaba esa información. Y también en esa misma fotografía del Club El Nogal, de la bodega uribista, está un criminal de Estados Unidos, Carlos Escobar, un señor que robaba tarjetas de crédito, que robaba claves de tarjetas de crédito. Sí. Sobre eso me gustaría preguntarle a Carolina Botero, que ella en su primera intervención hablaba, y ante la gravedad de lo que se está descubriendo, lo que tiene que ver con el ejército y con las fuerzas militares, Carolina, hablaba de este tipo de organizaciones jerarquizadas en las que hay un mando superior. Qué bueno sería que este tipo de investigaciones escalara hasta donde tendría que escalar, es decir, hasta donde están aquellas personas con mando que son las que dan las órdenes, porque digamos los mayores y los coroneles reciben órdenes. Carolina, en estos casos, ¿cómo se puede escalar las investigaciones hasta los mandos superiores para definir ahí sí una política de gobierno, ahí sí una política de Estado? Eso quizás es una de las cosas más complicadas, como decía Jonathan al principio, la existe desde hace años frente a este tipo de escándalos que destapa la prensa y no se ha logrado saber quién es, cómo ni dónde. Por tanto, es quizá una de las cosas más complicadas. De hecho, una de las cosas más interesantes también que ha desvelado los escándalos de semana, incluido el de enero, es que en ocasiones hay corrupción. Es decir, no se puede ni siquiera descartar otras como la corrupción. Se menciona que en ocasiones esta información se vende a otros para que sean utilizadas. Entonces puede que haya cadena de mando, pero puede que también estemos frente a casos donde el tema es corrupción.
Una de los quizás temas que a nosotros nos ha interesado más hablar es de la necesidad de crear controles más efectivos para las facultades de inteligencia. Yo le voy a pedir un favor, Carolina, para que es importante escucharla, que usted le ponga mute a su computador, porque si no la vamos a oír doble. Tiene que ponerle mute a su micrófono en el computador, porque si no, no la oímos muy bien. Y creo que Nacho estaba tratando de decir algo mientras Carolina estaba hablando. Sí, que es que Carolina y varios han asumido que la información dice que se le vendía esa información a algunos portales, y esa no es la información. La información es que a esos portales se les pagaba por publicar, claro, que es exactamente lo contrario. No, de acuerdo, Nacho, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que eso también, pero estoy diciendo que en enero había también unos no, ellos eso era así, eso no hay portales comprando información, no es un también, es un envende. Bueno, el punto es que la investigación tiene que ser mucho más profunda, porque aparentemente se usan todas las posibilidades. Y eso, lo que a nosotros nos interesa más resaltar es la necesidad de controles más efectivos a las facultades de inteligencia, que sería lo que uno podría hacer a futuro. Porque en este momento, en eso sí quedó muy corta la ley de inteligencia, solamente hay 3 controles, 2 de los cuales son internos y nunca se conocen, con lo cual no existe forma de auditar ni de saber qué pasa. Y el tercero es la comisión legislativa, que no ha funcionado, que no, para funcionar requiere de una autorización, de un proceso de limpieza, no me acuerdo el nombre en inglés, escriben, ya no me acuerdo el de español, que tiene que hacer los propios organismos de inteligencia, y nunca ha funcionado. Entonces sí que hay un tema ahí de buscar maneras más efectivas de encontrar, porque está el tema jerárquico, pero también hay otra cantidad de... Quien tiene el poder que tienen los organismos de inteligencia por su secreto los hacen más vulnerables a problemas de abuso y de ilegalidad, y requieren controles mucho más efectivos que los que existen en este momento. Carolina, de lo que hemos sabido hasta ahora, de los métodos que se utilizaron para hacer este tipo de perfilamientos, pues está el Open Source Intelligence, que es lo que usaba la CIA, o la mirada a redes sociales, que es algo pues muchísimo más simple e inclusive más, es decir, mucho más burdo. Pero aquí no estamos hablando solamente de ese perfilamiento de periodistas, sino que también entraron una serie de personas, ciudadanos, que son ciudadanos que no tienen, pues no tienen la visibilidad que tiene un periodista, o que no publica como un periodista, y en ese caso la ley de inteligencia, ¿qué estipularía frente al tratamiento de estos ciudadanos? Le doy un ejemplo de lo que publicaba Semana. Hay una ciudadana que se llama Claudia Calao, y ella sale entre las personas, inclusive sale la foto de ella, y uno dice aquí cuál es el tratamiento que se le da frente a ciudadanos que son, digamos, vigilados de esta manera. No hay... tiene una protección especial, que es incluso constitucional, pero igual cualquier persona no, como ciudadana, lo que espera de los organismos del Estado es que los protejan de protejan sus derechos y no que los vulneren. Por lo tanto, se aplica exactamente igual. Está prohibido hacer trabajo de inteligencia en temas por raza, opinión política, etcétera. Y en el caso de Claudia Calao, si no estoy mal, ella es una ambientalista, lo que nos pone también en otro proceso de cuáles son los intereses que existen detrás, porque se amplía, o sea, es como si todas las personas que tienen algún interés o una posición en contra de políticas de Estado, pues hubiera como una red que las atrapara en el tema de inteligencia, y eso es lo que está prohibido. Repito, aquí hay un problema gravísimo de controles, no se sabe qué, ni quién, ni cómo, y es un tema que vamos a tener que discutir, y eso en términos de tecnología también tiene que ver con entender capacidades de las tecnologías y hacer que estos controles, por ejemplo, en términos de obligaciones de transparencia, tengan diferenciado el tipo de tecnologías que se usan, porque una cosa es utilizar las tecnologías como mirar redes sociales, que lo hacemos cualquiera de nosotros, de repente algunas tecnologías un poco más fuertes que logran hacer un manejo de datos más profundo, pero otra sería lo que hemos hablado más como chuzadas, por ejemplo, utilizar malware para intervenir un teléfono o un dispositivo de una de las personas vigiladas, que de eso se hablaba en el escándalo de enero, pero no se dice mucho esta vez. Entonces, lo que esperamos como ciudadanos es que se nos aplique
correctamente las garantías pues, las garantías de derechos humanos. Claro. La cosa es tan grave, Nacho, y aprovecho, perdón, Ignacio Gómez de Noticias 1, que yo lo conocí a usted por allá en el año 2000-2001, antes de que entrara en escena siquiera el presidente Uribe y muchísimo menos el actual presidente Duque. En la Universidad de Harvard, en la Facultad de Gobierno, tuvimos la oportunidad de ir juntos a unas clases con el expresidente de Ecuador y eso. Eso me lleva a preguntarle sobre un tema que me ronda en la cabeza a propósito de la investigación de la revista Semana, y es cuál debería ser, a juicio de ustedes, la diferencia entre digamos, la estigmatización propia de un escenario político, de injurias y calumnias que van y vienen, de información incompleta, desarticulada, descontextualizada, y el ámbito eminentemente jurídico, es decir, la interceptación ilegal, delictual y criminal. Perfecto. Yo creo que hay un ideólogo de toda esta trama, de toda esta persecución y de un objetivo político supremo de carácter fascista que se llama José Obdulio Gaviria. Él hablaba del estado de opinión, de que había que crear un estado de opinión, y un estado de opinión hay que crear. Y es el estado de opinión de creer que hay ideas de que por el hecho de pensar una persona delinque. Usted es un delincuente porque es petrista. Usted es un delincuente porque votó por Claudia López. Y eso es, si ustedes ven, la mayor parte del veneno que circula en las redes. Yo tengo derecho a pensar como quiera. Sí. Y de hecho la Constitución de Colombia me ampara ese derecho. Pero ese derecho no me lo ampara el ejército ni la inteligencia militar, que nunca ha podido entender la diferencia entre el pensamiento y los hechos. Venga, yo solo Ignacio. tengo miedo al miedo, mi único enemigo es la guerra, y en ese sentido rechazo toda acción violenta, pero pienso como quiera, y eso no me convierte en un delincuente. Para que esto no quede en el aire, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, podemos deducir que lo que usted nos quiera a entender es que inteligencia militar de alguna forma le rinde cuentas a José Obdulio Gaviria. Sí, señor, perfectamente, que todo esto es una estructura que tiene que ver con la creación de un ambiente psicológico que abra un espacio para una ideología fascista que la cúpula militar siempre ha querido y que ahora tiene aliados políticos dentro del partido de gobierno para llevar a cabo ese proyecto. Pero entonces, si usted dice que aquí inteligencia militar le está entregando información, por ejemplo, a senadores del Centro Democrático como José Obdulio Gaviria, ¿serían esos mismos senadores? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que esto corresponde a una estrategia organizada. Estamos hablando de quiénes son las cabezas. Ajá. Entonces, pongámoslo en las palabras del senador José Obdulio Gaviria. Este es el estado de opinión que él está pidiendo desde que comenzó a ser el director del supuesto centro de pensamiento uribista. Pero eso quiere decir entonces que ese centro de pensamiento uribista, algunos congresistas, algunos políticos que vemos constantemente en redes sociales azuzando el ambiente, son los que están detrás de estos portales de internet. No solo eso, sino manejando blogueros, usted los ve en fotos con ellos, haciendo fiestas con ellos, dándole plata a ellos, teniéndolos como miembros de sus UTL. Esto no es una cosa oculta. Pues, pero mire, Valeria, es que tengo al general Navarro en la línea. Permítame, porque quiero despedir a los invitados, pero porque nos quedan solo 10 minutos. Y son 10 minutos que queremos tener con el general Navarro, porque precisamente son los que están dando respuesta sobre esto que está sucediendo y de lo que estamos hablando. Quiero darle las gracias a Jonathan Bock de la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan, mil gracias. También a Ignacio Gómez de Noticias 1, gracias por haber estado acá con nosotros. Y también a Carolina Botero de la Fundación Carisma. A todos, mil gracias por analizar lo que está pasando con el periodismo y tratar de responder si esto es una política de Estado y si esto es una política también del gobierno del presidente Duque de estar persiguiendo periodistas o perfilándolos a aquellos que no piensan como
pues como quiere el gobierno. Así que a los tres, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A ustedes, mil gracias. Y permítame, porque precisamente a propósito de eso nos acompaña el general Eduardo Enrique Zapateiro, que es el comandante del Ejército, y también nos acompaña el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares. A los dos, bienvenidos, mil gracias por darnos estos 10 minutos para hablar, a pesar de que ustedes hablaron más temprano en Blue Radio, pero es que hablaron muy temprano y creo que hay mucha gente que no pudo escucharlos. Generales, bienvenidos. Camila, muy buenas tardes ya, muchas gracias por su tiempo. Un saludo especial para usted, para su mesa de trabajo y para todos quienes la siguen en este momento. Y también permítame enviarle un saludo a nuestros soldados y policías. Permítame, yo le pregunto una cosa, general Navarro, y si es una simple inquietud, ¿por qué están dando la cara en los medios de comunicación los dos juntos? ¿Por qué no uno o el otro? ¿Por qué los dos están respondiendo frente a esta situación que se conoció este fin de semana, publicado por la revista Semana? Porque esto es una muestra ante la opinión pública nacional y ante todo de que hay una fortaleza y hay una unidad de esfuerzo y hay una unidad de criterio y de concepto y hay una alineación total y absoluta, principios y valores institucionales, misión, visión, alineamiento a la ley y cumplimiento de las órdenes del señor ministro, de las órdenes del señor presidente de la República. Esa es la imagen perfecto. que queremos mandar y que es una realidad. Eso es lo que queremos mostrarles. Y qué bueno entonces, general Navarro, que usted nos dice eso, porque cuando nosotros hablamos con la Presidencia de la República para preguntarles sobre cuál es la relación del gobierno del presidente Duque con los periodistas, nos dicen que ustedes desde el Ejército pues son y desde las Fuerzas Militares son los voceros de esta situación. Y me disculpará, no sé si usted pueda respondernos eso, pero pues como nos dicen que ustedes son los voceros, hay un trabajo sistemático en contra de los periodistas que no están de acuerdo o que son críticos del gobierno nacional. ¿Y por qué se lo pregunto, general? Por lo que se publicó en las carpetas en la revista Semana, por lo que se publicó hace algunos meses de unas bodegas que están desprestigiando periodistas a través de redes sociales, en donde uno de los que está coordinando esas bodegas es un alto consejero del presidente Iván Duque, el señor Muñoz, y así sucesivamente. ¿Cuál es la política que tiene este gobierno, del cual es pues su jefe, frente a los periodistas? Y qué pena que se lo pregunte a usted, pero como usted está de vocero. Bueno, como este es un caso que está relacionado con la actuación de miembros de fuerzas militares, de manera particular en este caso con el Ejército, y por el uso de recursos asignados a esta fuerza, entonces por eso es que nosotros estamos acá en primera línea. Las directrices que hemos recibido del señor presidente de la República desde un principio, cuando me posesioné como comandante general de las fuerzas militares, es general Navarro: cero tolerancia con hechos de corrupción y con hechos contrarios a la ley, especial atención y protección con los periodistas, con líderes sociales, con generadores de opinión, con los exintegrantes de la FARC, porque son un grupo de especial atención de protección y en general de todo el pueblo colombiano, y esa es nuestra labor. Claro, general de tal Navarro. forma de que, Camila, sí, aquí no hay una orden, no hay una política en absoluto de perseguir a nuestros comunicadores sociales, ni más faltaba. Eso es contrario a la ley y contrario a las órdenes que hemos recibido. Pero le pregunto, porque ahorita estábamos escuchando a Ignacio Gómez de Noticias 1, quien ha sido víctima de varias persecuciones, interceptaciones, etcétera, etcétera, y decía, acá hay un tinglado que se maneja desde la inteligencia militar, en donde esa inteligencia militar puede estar llevando información a miembros políticos del Centro Democrático, el partido de gobierno, y ese partido de gobierno tiene portales de internet afines, y lo que se conoció este fin de semana es cómo, según testimonios de algunas de las fuentes de Revista Semana, pues esa inteligencia que se conseguía, los datos que se conseguían, terminan siendo publicados y se les paga a esos portales para que los publiquen. Entonces es como si hubiera una relación entre políticos del Centro Democrático, políticos cercanos al presidente Uribe, la inteligencia militar y estos portales que publican esa información. Y por más de que ustedes dicen que hay cero tolerancia, general Navarro, lo que estamos viendo es que otra cosa es la que viene sucediendo desde hace mucho rato ya. Bueno, aquí como se está relacionando y lo que hemos visto y lo que usted pues nos acaba de afirmar, si hubo algún hecho ilegal
un hecho contrario a la ley. Las investigaciones que está desarrollando la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, nos llevarán a determinar quién fue el que infringió la ley y por qué lo estaba haciendo. Pero realmente dentro de las tareas de la ley de inteligencia está muy claro y nadie puede estar por fuera. Claro, pero ¿qué relación, General Navarro, tienen los militares con los políticos? ¿Y qué tanto se hablan directamente, por ejemplo, con congresistas cercanos al partido de gobierno? O congresistas del partido de gobierno, más bien. La relación que nosotros tenemos es una relación entre funcionarios públicos, es una relación bajo los conceptos de seguridad y defensa nacional. Por ejemplo, cuando vamos a los consejos de seguridad, ahorita los estamos haciendo virtual en cabeza del señor ministro de la Defensa, ahí están los congresistas, ellos son los representantes de las regiones, los representantes de sus comunidades, y todo lo que les afecte a esas comunidades nos las están comunicando de manera permanente a nosotros. En lo que a nosotros respecta, esa es la línea conductual. Nuestros comandantes militares en regiones, obviamente ellos vienen en una permanente comunicación, y los encuentros abiertos que nosotros hacemos allá en el Congreso de la República. Yo quiero preguntarle, general Zapateiro, si cuando usted llegó a reemplazar al general Nicasio, usted intentó sacar algunos, digamos, de los involucrados en el pasado escándalo de Semana, incluyendo al general Quirós, y hay versiones que dicen que fue el general, digamos usted, señor Navarro, quien dijo no, mejor movámoslos porque estas personas saben demasiado. ¿Esto es cierto, general Zapateiro? Cuando usted llegó, ¿quiso sacar a unos involucrados en ese escándalo y no se lo permitieron? No, en ningún momento. Por eso hoy están a la cabeza de cada sistema. El sistema de inteligencia está el general Mario González Lamprea. En el sistema de contrainteligencia está el brigadier general Juan Huertas. Ellos son los que en este momento están liderando esos dos sistemas tan importantes para la nación, que es la inteligencia. Pero entonces yo quiero preguntarle entonces al general Navarro, ¿por qué se demoraron todos estos meses en sacar al general Quirós, sabiendo y ya teniendo las pruebas de que él estaba adelantando una cacería de brujas para dar con la fuente que le dio la información al New York Times? ¿Por qué se demoraron todo este tiempo y sacaron al general Quirós apenas la semana pasada, cuando ustedes tenían esta información que les estoy diciendo hace ya meses? Bueno, miremos un poco el caso atrás del general Quirós. Cuando se presentó ese caso, que fue el año pasado, de las acciones que se tomaron fue sacarlo y quitarlo de cualquier cargo de mando, y se colocó en un cargo administrativo para que continuara desarrollando obviamente alguna actividad, porque igual estaba devengando un sueldo, y estaba avanzando la investigación de la Procuraduría General de la Nación. Cuando nosotros, por orden del señor presidente de la República, Iván Duque, en diciembre nos ordena una auditoría a la inteligencia del Ejército. Posteriormente viene la denuncia de la revista Semana, que para mí siempre ha sido esencial y fundamental, esas investigaciones periodísticas, porque nos genera una alerta y es un hilo conductor para las investigaciones. Entonces, ¿qué ordenamos? Lo primero que hicimos fue informarle o pedirle a la Fiscalía General de la Nación un acompañamiento especial para este caso. Aperturamos una investigación disciplinaria por parte del Comando General de las Fuerzas Militares, e informamos a la Fiscalía General de la Nación. Se le ordena al Ejército que acompañe todas las actividades de verificación que han hecho la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, la Procuraduría. Y seguimos avanzando. Yo le ordené a la Inspección General de las Fuerzas Militares ir a revisar al detalle cada proceso, cada procedimiento, y buscar líneas conductuales que nos permitieran determinar quién había fallado a la función pública, claro, a la función de un servicio esencial, y esas líneas son las que nos permiten ir visualizando quiénes son los que están ahí. Claro, pero perdóneme la interrupción, porque entonces usted dice estamos investigando y así llevamos mucho tiempo y todavía no se ha resuelto la gran pregunta que tienen muchos colombianos, y es ¿quién dio la orden? Porque ustedes en el Ejército y los militares, si tienen algo que en algunas oportunidades puede ser maravilloso, en otras no tanto, pues tienen una línea de mando y son supremamente rigurosos con esa línea de mando. Eso pasa dentro de las fuerzas militares y dentro de cualquier ejército del mundo. ¿Cuándo o qué indicios tienen ustedes de quién fue el que dio la orden? Que es la gran pregunta. ¿Quién dio la orden de hacer los seguimientos, de hacer los perfilamientos? En este momento nosotros no tenemos claridad quién haya dado la orden.
Pero ¿quién la pudo haber dado? Es decir, dentro de la línea de mando, ¿quién la pudo haber dado? Estos responsables de haber estado haciendo los seguimientos, los perfilamientos, etcétera, etcétera, ¿pueden recibir órdenes de quién? ¿Quién les da órdenes? Dentro de las atribuciones que nosotros tenemos para nuestras investigaciones, lo que hemos determinado es una falla en los controles, una falla pero general, en no me aplicación. respondió. Camila, para poderle afirmar mi respuesta contundente, es que tengo que contarle en contados segundos. Vea, nosotros nuestras verificaciones nos llevan a mirar fallas en protocolos de seguridad, fallas en protocolos de manejo de información, y también se puede determinar que hay unas fallas en la aplicación de la ley de inteligencia. Eso es lo que me permiten mis atribuciones determinar. O sea que hay una falla esencial. Pero normalmente cuando no hay servicio. falla general, ellos obedecen a las órdenes de quién. Porque, por ejemplo, a mí me puede venir a dar una orden Perico de los Palotes y yo no obedezco esa orden porque es que no es superior mío. Estos que la oficina de inteligencia obedece órdenes de quién. Hay un aspecto esencial, hay una falla en el mando y control. Mando y control para nosotros es quién controla y quién da las órdenes. Pero ya en el tema de calificar falta disciplinaria o falta penal corresponde a Fiscalía General de la Nación y Procuraduría, que hemos estado y estamos abiertos a facilitar absolutamente todo el trabajo. Esto es un proceso que viene atrás de averiguación e indagaciones. ¿Por qué los llaman entonces ustedes a calificar servicios? Si tocaba esperar un fallo de Fiscalía, de Procuraduría, de todo lo que usted nos está diciendo, ¿por qué los llaman entonces a calificar servicios, general? Si toca esperar los fallos. Para determinar el fallo de Procuraduría y de Fiscalía es para tomar acciones disciplinarias y penales. Pero nosotros también manejamos una línea que fue la línea administrativa. Y esa línea administrativa es la facultad, la discreción que tiene el gobierno para llamar a calificar servicios cuando se ha violado o no se ha cumplido con la función pública o con un servicio esencial, en este caso con las labores de inteligencia. General Zapatero, pero entonces nos estaban diciendo que tienen unas investigaciones. ¿En qué van? Es que todo el tiempo nos sentimos como si estuviéramos dependiendo del control por parte de la prensa. Usted nos habla de investigaciones. ¿Qué se sabe o qué se ha adelantado de esas investigaciones? Las investigaciones nos tienen que arrojar resultados, pero no nos podemos equivocar en los mismos. Por eso, hoy, como comandante del Ejército, he recibido órdenes claras de nuestro presidente de la República, del ministro de la Defensa, del comandante general, de tener disposición total, Camila, en entregar todo lo que requieran nuestros entes de control. Y en eso estamos. Esperamos, y aquí estamos poniendo la cara al pueblo colombiano, a nuestros periodistas, a todos los que tuvieron maltratada su dignidad en este tipo de acciones que están por fuera de la ley, por fuera de reglamentos, por fuera de protocolos. Creo que en eso estoy en este momento como comandante del Ejército y he sido reiterativo con todos mis comandantes, como usted lo acaba de decir y expresar. No podemos estar distrayéndonos y desconcentrándome en la tarea misional que es este tipo de tarea con la inteligencia militar. Mire, general Zapatero, una última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo tanto a ustedes como a nosotros, y es para preguntarle sobre unas investigaciones que nosotros hemos hecho aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, unas denuncias de casos de corrupción en la contratación en el SENAC. Y como el general Navarro nos dice, no hay que esperar las decisiones de Procuraduría ni de Fiscalía para llamar a calificar servicios, sí nos ha llamado la atención frente a esa respuesta que nos da el general Navarro, porque hay doble rasero, porque en el caso de los escándalos de corrupción que se están viendo en el SENAC a la hora de contratar, sí hay cambio de puesto, pero no hay llamado a calificar servicios, porque en el caso de las interceptaciones sí hay calificar servicios y en los casos de corrupción simplemente los cambian de puesto. Camila, aquí estamos, o sea, mis decisiones las tomo es por el mando y control. Los comandantes de SENAC que hicieron y estuvieron involucrados en este tema de contratación, salidos de los precios, etcétera, etcétera, son salidos de sus cargos, separados de sus cargos, para que afronten la investigación correspondiente. Acá, en inteligencia, el caso particular de estos oficiales que fueron retirados del servicio, que fueron llamados a calificar servicio, tienen una columna en su mando, en el nivel del mando, y por eso es categórico y he sido muy reiterativo con los comandantes. Quien cometa errores en la parte del control del mando, por eso yo digo, mandar es fácil, Camila, pero en controlar está la esencia. Correcto. Y por no controlar caímos en estos errores y los que tengan que ver
En este momento he tocado cabeza y no he tocado mandos medios, mandos bajos, que es cuando nos han dado duro y nos han descalificado, que por qué tomamos medidas con los mandos medios. Estos mandos medios tienen que también verificar, con las investigaciones arrojarán quién tiene que estar diciendo, quién tiene que estar expresando. Claro, lo que pasa es que por la explicación del general Navarro dijimos, bueno, hay como doble rasero, unos para los casos de corrupción y otro en este, porque pues en ambos estamos esperando fallos de Procuraduría y fallos de Fiscalía, pero en unos sí se llamaron a calificar servicios y en otros no. Y lo otro también es supremamente grave, la corrupción en medio de la pandemia del coronavirus a la hora de contratar. Camila, general Navarro. General Navarro, perdón. Lo siguiente, hay 3 líneas. Una línea que es la línea disciplinaria que va avanzando la investigación y el cierre final será una decisión de carácter disciplinario. Hay otra línea que es la línea penal que la maneja la Fiscalía y al final será una decisión penal, una decisión acusatoria. Y otra línea que es la administrativa, que es la facultad que tiene el gobierno para llamar a calificar servicios. Y esta se usa cuando no hay una buena prestación del servicio y de la función pública, que fue la que hicimos uso la semana pasada. Esas son las 3 líneas. No necesariamente hay que esperar a la una y a la otra, no, Camila. Okay. Simplemente hay que desarrollarla. Y con esta decisión administrativa que tomamos, las investigaciones disciplinarias y penales, esas siguen dentro de unos términos procesales, que eso ya es otra cosa. A los dos quiero darles las gracias, tanto general Eduardo Enrique Zapateiro, 1000 gracias por haber contestado y haber estado con nosotros. Lo mismo al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, a los dos muy amables por haber aceptado estas preguntas del equipo de trabajo de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Feliz tarde para ustedes. Camila, a usted muchas gracias. Gracias por su tiempo y por permitirnos este intercambio de ideas y conceptos con usted. Muchas gracias. Una feliz tarde. Gracias. Claro que sí. Feliz tarde para ustedes y para ustedes los que están conectados con nosotros a través de Facebook Live, a través de las emisoras de Blue Radio. 1000 gracias por haber estado aquí. No se muevan porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue que tienen una actualización de noticias de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Gracias por haber estado conectados hoy en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Nos encontramos mañana a las 10:30 de la mañana. ¿Estás bien?